Esta es su materia de Administración Financiera 2 y vamos a ver la estructura de capital, es decir, la introducción al costo de capital y a la estructura de capital. Las diferentes empresas tienen diferentes estructuras de capital y por lo tanto tienen diferentes niveles de costos, diferentes tasas de costos. Lo importante de la estructura de capital para el gerente financiero es establecerle la estructura de capital óptima. De seguro que ustedes llevaron en matemática, vieron en matemática un tema que se llamaba límites y continuidades. Entonces, cuando la estrategia del gerente financiero debe ser llevar la estructura de capital lo más cercano al límite inferior posible. Pero es cuestión que no se puede hacer con todas las empresas. ¿Por qué? Porque la estructura de capital está estrictamente relacionada con el riesgo organizacional. Es decir, que empresas más riesgosas tienen estructuras de capital más caras. ¿Y eso por qué? Bueno, eso porque una estructura de capital con un alto nivel de endeudamiento vuelve a una empresa no sujeta de empréstitos. Recordemos que la estructura de capital es la mezcla de financiamiento. Es la mezcla de financiamiento propio con el financiamiento externo. Desde ese punto de vista, cuando nosotros estamos hablando de la estructura de capital como una mezcla de financiamiento, nos estamos acercando a la idea de que para que a mí me den un préstamo, necesito tener solvencia financiera, obviamente. Esa solvencia financiera se gana a través del tiempo con las evaluaciones que nos hace la superintendencia del sistema financiero, para el caso de las personas naturales. Las personas naturales tenemos una calificación. Las personas naturales tenemos una calificación de deuda. Usted está calificado por la superintendencia del sistema financiero. Usted tiene una clasificación cliente tipo A, cliente tipo B, cliente tipo C. El cliente tipo C es el cliente que se le olvida que tiene que pagar sus deudas. En el caso de las instituciones financieras, ustedes acuérdense que no se puede hacer como con su amigo. Con su amigo ustedes lo que hacen es prestarle $1 ahora y no se lo pagan mañana, ni pasado, ni nunca. Pero en el caso de las instituciones financieras no funciona así. Las instituciones financieras son vigiladas por la superintendencia del sistema financiero, tienen obligaciones y tienen derechos. Y uno de los derechos que tienen es el derecho de cobrarles a ustedes las deudas que hayan adquirido ustedes con ellas. Miren, para evaluar el riesgo ustedes lo pueden evaluar de diferentes maneras. Lo pueden hacer a nivel de personas naturales. A nivel de la persona natural, ustedes saben que las instituciones financieras le prestan en función de la calidad crediticia que usted tiene, de la calificación crediticia que usted tiene. Las personas que trabajan en instituciones de gobierno tienen una mejor calificación crediticia y por lo tanto pueden darse el lujo de obtener empréstitos a tasas más bajas, a tasas preferenciales.
Porque se supone que cuando estás trabajando con el Estado, existe un mecanismo que se llama ley de salarios, tenés mayor estabilidad, en teoría. En teoría hay mayor estabilidad y en función de que hay mayor estabilidad, pues las instituciones financieras le dan una calificación más alta a quienes trabajan con el Estado. Veamos la gestión financiera de largo plazo. ¿Qué debemos considerar como largo plazo? Todos aquellos procesos que van más allá de un año. Esos son procesos de largo plazo. Es una de las razones por las que espero que entren todos, porque cuando ya estamos dentro de la clase están ingresando los demás. Yo les hacía la recomendación, a nivel de recomendación, que pidieran que se les haga un correo institucional. No es obligatorio, pero se les facilita a ustedes porque cuando ustedes quieran entrar a la clase, no necesitan que yo les dé el acceso a entrar. Entran automáticamente. Sin embargo, así como está estructurado ahorita, cuando ustedes entran con un correo que no es institucional, el sistema requiere que yo les valide la entrada. En cambio, cuando ustedes tienen un correo, de un solo entra. Y no es cuestión mía, así está el sistema, porque cuando yo he querido entrar con mi correo personal a un webinario de la Universidad Modular Abierta, si lo hago directamente desde el correo de UMA, yo entro fácilmente. Si lo hago desde el correo personal, tengo que esperar a que me den el pase. Decíamos que hay consideraciones sobre lo que se considera largo plazo y consideraciones sobre lo que nosotros vamos a considerar como de corto plazo. Esas consideraciones sirven porque nosotros tenemos que saber con qué elementos de los estados financieros estamos trabajando. Los elementos de corto plazo, ustedes saben que sirven para financiar la estructura del capital de trabajo. Mientras que los elementos de largo plazo, las fuentes de financiamiento de largo plazo, sirven para apalancar. El apalancamiento financiero de largo plazo, un método que me permite, una estrategia que me permite apalancar las decisiones financieras de largo plazo. ¿Dónde vemos las decisiones financieras de largo plazo? La gestión financiera de largo plazo requiere de fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento son fuentes operativas. ¿Qué significa? Que yo puedo tener una fuente de financiamiento a través de la recapitalización de utilidades. Esa es una fuente de financiamiento. Interna. La recapitalización de las utilidades. Y las internas, propiamente dichas, las internas propiamente dichas son aquellas en las que los accionistas ponen plata, los accionistas internos ponen plata para poder apalancar la actividad.
Pero también tenemos fuentes de financiamiento externas. Veamos las fuentes de financiamiento internas. Son los recursos propios de la empresa. Impuestos retenidos. Los impuestos retenidos son fuentes de financiamiento de corto plazo. ¿Por qué un impuesto retenido se puede volver una fuente de financiamiento de corto plazo? Precisamente por eso, porque, por ejemplo, los grandes contribuyentes que retienen el 1%, si en ese momento, imagínense, estamos a 4/3/2021. Este día usted hace una negociación con un pequeño contribuyente por el valor de $50,000. Y así tiene 20 clientes más con los que hace negociaciones de $50,000. Usted, que es un gran contribuyente, hace 20 operaciones diarias por $50,000, prácticamente 1 millón diario. Hay empresas en El Salvador que hacen eso. Digo, El Salvador, Claro, muchas empresas que hacen ese tipo de negociación. El punto es que el 1% de 1 millón son $10,000. O sea que todo lo que ustedes están reteniendo y que lo van a pagar en los primeros 10 días del otro mes, les sirve a ustedes como una fuente de financiamiento. No sé si alguien tenía un comentario. Licenciada, pregunta, ¿y las amortizaciones podrían entrar en eso? En una fuente de financiamiento. ¿Y en una interna? Vienen de las operaciones. Sí pueden entrar, al igual que las depreciaciones. Las partidas no monetarias, porque disminuyen tu carga en el pago. Cuando tú deprecias un activo, lo que estás haciendo es una partida monetaria que disminuye el pago de impuestos. La disminución en el pago de impuestos es una fuente de financiamiento. De hecho, esos beneficios fiscales le permiten a la empresa disminuir su carga de pagos. Por lo tanto, podría ser una fuente de financiamiento interna. Ok, gracias, Vic. Bueno, Mauricio. La reserva legal también es otra fuente de financiamiento y esa está normada en el Código de Comercio. El capital social común a través de acciones comunes o preferentes a nivel interno. ¿Qué significa esto? Que yo voy a emitir acciones y las va a comprar el mismo socio. No las voy a emitir afuera del mercado. Aquí lo veíamos, la depreciación, la amortización de activos intangibles. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Fuentes externas de financiamiento. Dentro de las fuentes externas de financiamiento tenemos la banca comercial o la banca que nosotros también llamamos banca de inversión. Tenemos los proveedores, que son fuentes de financiamiento de corto plazo, cuando nos dan, obviamente, mercadería a crédito. También tenemos la bolsa de valores. La bolsa de valores, por ejemplo, de El Salvador, ustedes pueden ir, así como lo hace Banco Azul, a colocar acciones en la bolsa de valores de El Salvador. Claro que colocar acciones en la bolsa de valores requiere de un proceso. Lo primero que debe hacer usted para poder colocar
acciones en la bolsa de valores es iniciar un proceso. Iniciar un proceso ante la Superintendencia de Valores. Debe buscarse un corredor de bolsa, debe buscarse una banca de inversión, y la banca de inversión lo que hace es respaldar la emisión que ustedes esperan sacar al mercado. Ahora bien, no todo es así tan fácil. Esa banca va a respaldar su emisión, pero también les va a cobrar comisión. Lo malo no es el cobro de comisiones. Lo importante, cuando tú vas a salir por primera vez al mercado, es la imagen que tú te hayas creado. La imagen que te has creado como empresario define y determina el precio al que van a salir tus acciones. Grupo Q tiene bastante tiempo ya de estar en bolsa de valores, tanto a nivel de corto plazo como a nivel de largo plazo. Claro, Grupo Q utiliza más títulos de deuda de corto plazo por su problema que tiene de capital de trabajo. Eso la vuelve más vulnerable. La gestión financiera de largo plazo, el proceso de selección e implementación de alternativas para la adquisición de activos no corrientes y la estructura óptima de las fuentes de financiamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo querer y estoy en todo mi derecho de querer tener una fuente de financiamiento con un nivel de costo, un costo de financiamiento bajo. Pero una cosa es querer y la otra cosa es que se pueda dar. ¿Por qué? Porque acuérdense que los costos de financiamiento están estrictamente relacionados con los niveles de riesgo que tenga la organización. Una organización muy riesgosa es una organización que representa un peligro para los bancos, representa un peligro para los inversionistas y por lo tanto los únicos que van a poder invertir en esa empresa van a ser los mismos dueños. Porque vas a salir al mercado y no vas a encontrar las fuentes de financiamiento que tú requieres, las que tú necesitas. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. La gestión financiera de largo plazo, gestión del crecimiento de la planta, expansiones, nuevas inversiones, capital, compra de maquinaria. Las necesidades de que una planta crezca surgen del aumento de la demanda. Es decir, que ningún empresario puede estar pensando en que va a hacer crecer su planta si no se justifica a través de un aumento en la demanda. Un aumento en la demanda justifica el hecho que ustedes como empresarios quieran aumentar el tamaño de su planta. Si ustedes buscan incrementar el tamaño de la planta a sabiendas que no tienen la probabilidad de aumentar sus niveles de ingresos, entonces estarían cometiendo errores capitales. ¿Por qué? Porque hacer inversiones que no son necesarias para la empresa va a generar la necesidad de aumentar los pagos. Eso va a afectar el flujo de efectivo, el flujo de caja. Los efectos en el flujo de caja son disminución de la capacidad de pago de la empresa y por lo tanto podrían aproximarse a un impago, así como estuvimos en el gobierno del FMLN
llegamos a lo que conceptualmente le conocen como el impago selectivo. Es decir, estar a punto de no honrar deuda porque te metiste a gastar lo que no tenías. La expansión de las operaciones. Si ustedes se fijan, Pollo Campero no estaba dentro de la región, no estaba en toda la región, no estaba en Estados Unidos. Cuando Pollo Campero decide salir de las fronteras de Guatemala y de las de El Salvador, ese pollo tan salvadoreño, pero que es de Guatemala, entonces cuando Pollo Campero decide salir al mercado internacional, necesitaba plata. Porque sin plata, ¿cómo vas a salir a un mercado internacional? Salir a un mercado internacional significa que vas a tener una alta inversión de capital, una alta necesidad de financiamiento de largo plazo. Los costos de arrendamiento de la economía norteamericana no pueden compararse con la economía salvadoreña. Aparte que tú vas a un país donde no tienes idea de cuáles son los gustos y preferencias. Y les digo porque la entrada de Pollo Campero a Estados Unidos no fue color de rosa. Cuando Pollo Campero llegó a Estados Unidos, quería vender lo mismo que vende en El Salvador. Uno de los problemas mercadológicos que afrontan las organizaciones es que hacen un análisis erróneo de la realidad. Y eso, hacer un análisis erróneo de la realidad, puede costarte bastante caro. Algunas empresas, como La Pampa, cuando estuve en Soyapango, o creo que fue Los Cebollines, creo que estuve en Soyapango, te vas a poner a un municipio donde, si bien es cierto, hay gente que tiene sus comodidades, pero la mayor parte de las personas están en el sector proletariado y no tienen acceso a decir que van a pasar todos los días a comer a La Pampa. Entonces, obviamente eso disminuye la probabilidad de éxito. Tú vas a expandir tus operaciones cuando las necesidades de la demanda así te lo requieran. Las nuevas inversiones de capital. Una empresa hace nuevas inversiones de capital cuando está segura que va a obtener los rendimientos obtenidos. Es decir, hay un aumento generalizado en la demanda y por lo tanto ese aumento generalizado en la demanda hace necesario hacer nuevas inversiones de capital. ¿Por qué? Porque voy a comprar una máquina que me permita tener economías de escala. Las economías de escala me permiten disminuir los costos y la disminución de costos me permite a mí trabajar con la estrategia de liderazgo en costos. La estrategia de liderazgo en costos me permite tener a mí niveles de ventas mayores porque yo puedo tener también una apertura a otras políticas de ventas, disminución de los precios. Ahora, la compra de maquinaria nueva, la maquinaria nueva se compra porque tú estás teniendo, obviamente, la disminución de la obsolescencia de la maquinaria. Cuando tú estás obteniendo obsolescencia de la maquinaria, obviamente tienes que cambiar, hay un recambio, por eso está el efecto de la depreciación que sirve como escudo fiscal y sirve como una medida del apalancamiento para que una empresa pueda cambiar su activo fijo, porque el activo fijo representa el activo que hace crecer la empresa, es decir, es la naturaleza, la raíz de la empresa.
Todo proyecto de inversión requiere de un proyecto de financiamiento. ¿A qué vamos con esto? Cualquier proyecto de inversión requiere de un proyecto de financiamiento. ¿Qué significa? Que cada vez que nosotros vamos a invertir, necesitamos financiamiento. Y las fuentes de financiamiento ustedes saben que son internas y son externas. Cuando ustedes hacen un presupuesto de capital, el presupuesto de capital se compone tanto de deuda como de inversión interna, es decir, de lo que cada uno de los dueños de la empresa van a aportar. Y para el proceso el presupuesto de capital consiste en evaluar y seleccionar inversiones a largo plazo que sean congruentes con los objetivos y metas de la empresa. ¿Qué significa? Que cada uno de los presupuestos de capital, donde se seleccionan las inversiones, deben estar coherentes con los objetivos de la empresa. Deben estar alineados con la misión y la visión de la organización. El gasto operativo versus la inversión de capital. El gasto operativo genera beneficios en un tiempo menor a un año. Por el contrario, los beneficios derivados de la inversión tardan más de un año en poderse ver. ¿Eso por qué? Porque las inversiones tienen periodos más largos de recuperación. Una inversión operativa, usted puede invertir ahora y recuperarla 2, 3 meses después. Pero una inversión estratégica son aquellas que tienen más de un año. Esas inversiones van a tener un periodo de recuperación más alto. O más largo. Los pasos para el presupuesto de capital. Lo primero que se hace en el presupuesto de capital es la generación de la propuesta. Después la revisión de análisis. Posterior llega la toma de decisiones. Después la puesta en marcha, que es la operacionalización de la idea. Después hay que establecer los mecanismos de control. Durante toda la vida ustedes se van a dar cuenta qué importante se vuelve establecer mecanismos de control. Los mecanismos de control le permiten a las organizaciones mantener controlados sus niveles de costos, sus niveles de gastos. Miren, muchos de los proyectos que tienen los pequeños y los medianos empresarios, ustedes van a ver que se destruyen por una sola razón. Ustedes ven empresas que caen, que quiebran, de los micro y los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque no tienen sistemas de evaluación, no tienen sistemas de control. Los sistemas de control le permiten a cualquier organización. Los sistemas de control le permiten a cualquier organización mantener
el riesgo vigilado. Lo importante dentro de los presupuestos de capital y dentro de las finanzas es vigilar el riesgo. Nosotros podemos vigilar el riesgo, la dimensión del riesgo. Este es un perfil de un presupuesto de capital. Dentro del perfil del presupuesto de capital, ustedes lo que van a ver es en el año 0 una inversión inicial. Esa inversión inicial siempre es negativa. ¿Por qué? Porque está erogando, la empresa está erogando plata, sacando de su efectivo para pagar el inicio de una inversión. En los años posteriores, tú esperas que cuando vayas a comparar los ingresos contra los gastos, te dé un perfil de inversión en el que en el primer año puedas obtener ganancias. Pero no necesariamente sucede eso en la vida real. En la vida real, en el primer año comiste, pero ganancias no tenés. En el segundo año, las pérdidas empiezan a disminuir. En el tercer año, quizás logras el punto de equilibrio. Y en el cuarto año, empiezas a obtener ganancias. Hablo de proyectos de gran envergadura. Pero si tú compras $2,000 de ropa y los empiezas a vender, posiblemente en los primeros 2 meses no la hayas vendido. Pero pasado un año, pasado 6 meses, tú ya vendiste y recambiaste tu inventario. Eso me hace recordar a mí el concepto de verdad relativa. ¿Por qué? Porque relativamente, para un pequeño empresario que tiene un inventario que se mueve, podría tener este perfil de inversiones. En el primer año, en el año 0, tener una inversión inicial fuerte y en todos los siguientes años poder disfrutar de la generación de utilidades, que no necesariamente son efectivos. Los flujos de efectivo del presupuesto de capital. La inversión inicial es igual a la inversión inicial necesaria para adquirir un nuevo activo menos las entradas de efectivo después de impuestos provenientes de la liquidación de un activo que ya existe. Eso es la inversión inicial. A las entradas de efectivo hay que disminuirle a la inversión inicial que vamos a hacer de $100,000, hay que quitarle la venta de activos de $10,000, porque hay un recambio. En las entradas de efectivo operativos es igual a las entradas de efectivo operativos del nuevo activo menos las entradas de efectivo operativas del activo existente. ¿Por qué? ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama canibalismo. Eso se llama canibalismo. Entradas de efectivo operativas en donde le quitas a las entradas de efectivo operativas del nuevo activo las entradas de efectivo de el activo existente, se llama canibalismo. ¿Por qué? Porque el nacimiento de un nuevo activo disminuye las entradas de efectivo de el activo antiguo. El flujo de efectivo terminal son los flujos de efectivo después de impuestos esperados al término del nuevo activo, menos los flujos de efectivo después de impuestos esperados al término del activo existente. En español, ¿qué significa? Que cuando ustedes inventan una computadora nueva, a los ingresos que obtengan por la computadora nueva que han inventado, tienen que disminuirle los ingresos de la otra computadora antigua que tenían. Y ese efecto se le denomina canibalismo.
En alguna oportunidad nosotros ya habíamos hablado acerca de los costos hundidos. Son desembolsos de efectivo realizados con anterioridad al perfilamiento de la inversión y que no tienen ningún efecto sobre los flujos de efectivo futuros. ¿Quién me da un ejemplo de un costo hundido? Hoy han venido calladitos, que les han hecho, los han asustado. ¿No serían las pérdidas por malas inversiones? ¿Cómo? Las pérdidas por malas Ingeniero, inversiones. sería como un vehículo, ¿Por qué un vehículo tendría que ser un costo hundido? porque creería yo que cuando usted lo compra tiene un valor, pero mientras van pasando los años se va devaluando. Es lo que entiendo. Se va depreciando. Sí, En efecto, se va depreciando un activo, pero veamos el concepto que dice. El concepto de costo hundido dice que son los desembolsos de efectivo ya realizados con anterioridad al perfilamiento de la inversión y que no tienen efecto sobre los flujos de efectivo futuros. Veamos el ejemplo de pollo sello de oro. ¿Será que los vehículos que Pollo Sello de Oro compra para repartir ese montón de carne de pollo que vende en el mercado no tienen ningún efecto sobre los flujos de efectivo futuro? Ajá. Los gastos de marketing. ¿En qué momento, Ailda? Vean lo que dice el ejemplo. Dice, son desembolsos de efectivo realizados con anterioridad al perfilamiento de la inversión. Cuando les dice con anterioridad al perfilamiento, significa antes de que ustedes hagan el La inversión. perfil de inversión. ¿Mm? La inversión, exacto. Licenciado, ¿no será, por ejemplo, las empresas de construcción, cuando van a hacer un proyecto, antes de empezar los proyectos tienen que hacer, por ejemplo, gastos de permisos, gastos de licencias o otras cosas que le permitan iniciar el proyecto? ¿Será posible que sea eso, un costo hundido? Anda cerca, pero cuando usted ya paga los permisos es porque sí va a hacer el proyecto. Estos costos hundidos tienen la característica que usted los hace independientemente que haga el proyecto o no. No podría ser así como, por ejemplo, si la empresa tiene un carro que ya no les funciona, pienso, entonces deciden venderlo, pero ellos lo compraron a un precio más alto en ese momento, pero ya ellos lo ocuparon y lo devaluaron, por ende lo van a vender a un precio menor. No pueden darlo al precio que ellos lo compraron. Dice que es previo al perfilamiento. O sea, antes del perfilamiento. O pudiera ser como los gastos para preparar una licitación y en espera de poder retornar efectivo. Repítamelo.
Digamos, cuando las empresas van a participar en una licitación, pueden incurrir en algunos costos o gastos que tengan que ser para poder participar en una licitación y ellos por alguna razón la pierden. Entonces ahí pues puede ser un gasto, un desembolso antes y que no tuvo un efecto en el efectivo futuro. Los gastos de la licitación, dice usted, de un proyecto. Sí, algunos gastos Sí. de licitación o Espéreme, impuestos espéreme. que tengan que... ¿Cómo qué gasto, qué licitación? Digamos que una empresa de constructora quiere entrar a una licitación con el gobierno que quiere hacer un edificio, un hospital, entonces suponiendo que ellos tienen que pagar algunos aranceles por participar o qué sé yo, en algunos otros gastos que le exija los procesos de licitación poder participar. Entonces, generalmente a veces las empresas pagan algunos aranceles o impuestos o cuotas para poder ellos participar en esa licitación. En efecto, Marlon, un punto. Ese es un costo hundido. Ustedes hacen el gasto en la licitación y el gasto no determina el éxito de el proyecto. No determina si hacen o no el proyecto. Ustedes cuando compran las bases de licitación, lo hacen con la idea de ganar el proyecto. Compran las bases porque van a hacer su oferta. Entonces, eso, si hacen el proyecto, lo gastan. Y si no lo hacen, lo gastan. Ese es un costo hundido. Por lo tanto, esos costos ustedes no los pueden poner dentro del perfil de la inversión inicial. No es parte de la inversión inicial, porque no sirvió para el proyecto. Licenciado, Uh-huh. una consulta. Otro ejemplo puede ser, yo trabajo en la construcción. Uh-huh. Estamos desarrollando, terminando un centro comercial, pero por el tema de la pandemia, el Uh-huh. segundo piso, que estaba destinado para comercio, retail y para kioscos, se le terminó ofertando a Freun y a todas las personas que estaban ahí, los que quedaron, que no se echaron para atrás después de la pandemia, se les dijo de que ya no íbamos a continuar con el negocio. Entonces, varios clientes al leer el contrato ahí decía que una de las cláusulas expresa que si nosotros no vamos a desarrollar el proyecto, estamos en la obligación de devolver el dinero más un interés de vengado del 12%. Cuando yo entregué un cheque a una persona de un kiosco que iba a poner una venta de sorbetes, me dijo, mire Jorge, yo ya compré la máquina, ya mandé a hacer uniformes, mandé a hacer esto y lo otro, pero ya no lo voy a hacer, ¿y eso quién me lo va a pagar? Y yo le dije que en ninguna cláusula estaba contemplado, que de verdad lo lamentaba mucho, que tal vez para otro proyecto iba a funcionar. Ese para él es un costo hundido. No, Ok. no, porque él sí tenía o sea, él compró eso porque iba a hacer el proyecto. No depende de ese costo para decidir si sí o no. Él lo hace independientemente de la decisión. Alguien más que ande cerca, vaya, Marlon me dijo, los bases de licitación, ¿por qué eso sí? Licenciado, Hola. puede ser los gastos en los que incurre una empresa para investigación y desarrollo. En efecto, Carla. Tiene toda la razón. Carla. Licenciado, Hola. usted mencionó algo de marketing. Ya ahorita analizando lo que dicen los compañeros, quizás sí es un costo hundido porque aunque gasten en marketing, no significa que solo por eso voy a tener más ingresos. Puede que ni siquiera Pero haya previo, una diferencia. pero el gasto de marketing, ¿cuándo? O sea, que la empresa diga, vamos a hacer publicidad, independientemente se venda o no. Pero vámonos al concepto del costo hundido. Dice que es previo al perfilamiento. Ajá, Previo, sí. antes del perfilamiento. Antes de que usted haga su perfil y diga, esta va a ser mi inversión inicial y estos van a ser mi flujo de efectivo esperado. Licenciado. Licenciado. La topografía. Espérenme, solo vamos a ver eso. La topografía de Kevin Castillo.
La topografía sí puede ser un costo hundido, porque cuando tú haces un análisis del suelo y el suelo te dice, no, aquí no puedes construir, entonces el gasto es independiente de la decisión de construir. Sí, licenciado, es que yo Un he soto, trabajado es un en soto. Ajá. construcción. Dime, Kevin. El cliente que quería construir, para la redundancia, primero pedía hacer un levantamiento de topografía para ver si el relieve, el suelo era el indicado, si se podía construir o servía para hacer. Entonces, ese siempre viene siendo un costo hundido porque se hace antes y no se sabe si el resultado va a permitir poder desarrollar el proyecto o no, ¿verdad? En efecto, eso también dice Rommel, y las personas que tienen ventas en línea y mandan a traer productos por encargos. No, eso no, porque el concepto es previo al perfilamiento de la inversión, y si ya lo mandaste a traer es porque ya decidiste. Licenciado, la adquisición de un sistema contable que me ayude, por ejemplo, en las ventas, sería antes, porque podría ser un ejemplo, porque si yo empiezo a ver cuál anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál sistema me ayudaría mejor a controlar mis ventas? Pues considero que sería un costo hundido. Pero ¿desde qué punto de vista lo estás viendo? Desde el punto de vista, pues sí, como contable. Por eso, pero está previo al perfilamiento. El punto es si está previo al perfilamiento. Tengan bien claro el concepto, dice previo al perfilamiento. Licenciado, Uh-huh. entonces el costo hundido también sería el hecho de que una empresa quiera como lanzar un nuevo producto y gasta en lo que es en los estudios de mercadeo y todo eso, pero al final Esos estudios de mercadeo también son un costo hundido, porque qué tal si en el estudio de mercadeo usted se da cuenta que espéreme, Alba. Usted se da cuenta que el mercado no quiere eso. Vaya, por ejemplo, si de casualidad en 1990, del 90 al 92, cuando al loco al CEO de la Coca-Cola se le ocurrió sacar New Cook, hubiese hecho un estudio de mercado antes de ponerse a inventar un CEO de una empresa internacional a sacar un nuevo producto, ese gasto que hubiese hecho para hacer la encuesta y preguntarle, Kevin, quisieras una nueva Coca-Cola con más azúcar, te podemos dar una prueba, y Kevin te dice, no, y el 90% te dijo que no. Entonces, ¿qué pasa? Si te hubiese dado el sí, tu estudio de mercado, si tu estudio de mercado te hubiese dicho sí, hacelo, qué bien, sigue siendo un costo hundido, pero qué bien que te dijo que sí. Pero las ganancias que vayas a ir a recoger no dependen de el estudio que hiciste, dependen de el manejo de los costos, porque previo a que te perfiles, previo a que hagas un perfilamiento, tú gastas. Les voy a dar otro ejemplo más claro. El candidato a diputado que se pone a gastar, ahí sí, miren, en publicidad, previo al perfilamiento. ¿Por qué? Porque todavía no tiene el perfilamiento de cuánto es lo que va a ganar, de cuánto le van a dar por el salario, cuánto le van a dar para que tenga asesores. No hay un perfilamiento aún, entonces él hace un gasto de marketing para su imagen, pero la decisión de que sea diputado es independiente. Yo me puedo tirar para diputado y no gastar ni un peso en marketing.
Otro se puede lanzar para diputado y gastarse $500,000 en marketing. Y puede ser que los dos perdamos. Yo no tuve costos hundidos porque no gasté un peso. El otro va a tener 500,000 de costos hundidos. ¿Por qué? Porque la decisión de gastar 500,000 no te asegura el éxito. Ni lo puedes ir a comparar con los ingresos que vas a obtener. Un estudio de mercado para poner un pollo campero a la par de Walmart, Constitución, por ejemplo, no te asegura que vayas a tener éxito. ¿Ajá, alguien más? Hola, licenciado. Sí, yo traía a flote el tema de la topografía porque estaba trabajando con una empresa que justamente era de construcción, entonces también levantaban lo que era la topografía y habían bastantes clientes que al enterarse que en el lugar donde ellos querían construir, al enterarse que el relieve no era el adecuado, se les venía abajo el proyecto, entonces el gasto quedaba, o el costo, Sí. pero no se podía hacer el proyecto al final. En efecto, cualquier gasto que ustedes hagan que no les asegure que van a poder hacer un proyecto es un costo hundido. Ajá. ¿Nadie más? Licenciado, buenas noches. Entonces se podría decir de que lo que estamos aplicando podría ser entonces con esas empresas, por ejemplo, de construcción, ¿verdad? Que compran maquinaria y compran las herramientas y todo eso, pero digamos hoy con la pandemia varios proyectos se cayeron. Pero no son costos hundidos. ¿Por qué? Porque no están previos al perfilamiento. Cuando ellos compraron la maquinaria, ya tenían un perfil, ya sabías cuánto activo ibas a necesitar. Tú te compras un asadón porque sabes cuántos hoyos te vas a hacer en la calle. Te compras una pala, te compras una maquinaria para mezclar cemento, porque sabes que vas a utilizar 10 veces. Y ya como lo dice Gabriela, son activos. Entonces buscas sacarles un beneficio de esos activos. Ok. En ese caso, serían costos perdidos, porque hay que ver el concepto. Dice, pero ¿y si los venden? Vas a obtener vas a obtener algo si los logras vender. Pero no al 100%, solo una parte porque claro, hay una pero no puedes decir que es un costo hundido, porque el concepto de costo hundido es aquel gasto que vos haces, pero no te dice si vas a tener éxito. Los gastos de nómina de los empleados no puede ser un costo hundido, porque si le vas a pagar una nómina es porque tú ya tienes un perfil. Y dentro del perfil hay ingresos y gastos. Y ese perfil de ingresos y gastos te da como resultado valores positivos o valores negativos dentro de tu perfil de inversión. Leamos el concepto. ¿Qué dice? Previo al perfilamiento. ¿Qué dice Kevin? Bueno, yo voy a hacer el estudio de topografía y si me sale que ahí no se puede, pues ni modo. No construyo, no hago la obra, no hago X actividad. Pero me quedé gastado. Ese es un costo hundido porque yo no voy a tener de ninguna forma decir voy a recuperar algo de lo que invertí. Son costos irrecuperables. Exacto, dice Saraí, cuando se realiza un emprendimiento se pagan estudios técnicos, pasajes, etcétera. No se invierte costos perdidos porque no, son costos hundidos. ¿Por qué? Porque cuando tú haces cuando tú estás emprendiendo, yo quiero emprender algo y me voy a todo el centro de San Salvador, pago pasaje para ir al centro de San Salvador, le pago a los hipotes ahí para que no me hagan nada y voy a andar por todo el Sagrado Corazón. Pero al final yo decido, no me sale poner aquí mi negocio. Ese es un costo hundido. Licenciado. Hola. Podría ser también como cuando una empresa contrata a alguien
y le da entrenamiento por un mes y al final de ese mes se da cuenta que la persona no cumple con el perfil. No. Ese podría ser un costo hundido. Volvamos al concepto previo al perfilamiento. ¿Para qué contratas a alguien? Lo contratas, te lo llevas a capacitar porque si esperas sacarle un beneficio. Así es. Entonces no puede ser un costo hundido, porque los costos hundidos tú no esperas sacarles ningún beneficio. Solo te permiten tomar una decisión. Vaya, la decisión que me va a permitir es si dejarlo o no dejarlo. No, pero ya tenés el perfil y el concepto, ¿dónde lo dejo entonces? Ok. La ley financiera me dice, mire, es que es costo hundido si está previo al perfilamiento, pero vas a contratar a alguien, a una persona, tú te llevas 10 para capacitarlos, gastas en la capacitación y de los 10 solo agarras 5. Claro, la capacitación te permite agarrar el personal más capacitado, al que tú le puedas sacar mayor provecho, al capital humano que te sea más útil. Eso no puede ser un costo hundido. Los otros que se te quedaron afuera porque son parte de un proceso. Pues un costo hundido puede ser alguien que, las farmacéuticas, digamos, que invierten en buscar soluciones a problemas de salud y como Sam va de probar y probar, hay veces que le salen las fórmulas para solventar una necesidad de enfermedad y otras veces pues no. En efecto, ese también es un costo hundido. Lo que alguien más decía, investigación en desarrollo. Investigación y desarrollo. Eso es un costo hundido porque tú andas buscando la cura para el cáncer, te gastas 500 millones en buscar la cura para el cáncer porque las grandes farmacéuticas internacionales se gastan millones de dólares en buscar la cura para algo, pero llegas, crees que lo encontraste, pero no, te quedaste gastado. Ahí sí, toda la gente que utilizaron, todas las nóminas que utilizaron son un costo hundido. Porque estás centrado en un proyecto de investigación y desarrollo. La nómina que le pagaste a Kevin para que te abriera un hoyo ahí en el suelo y te dijera si allí es factible construir, ese es un costo hundido. ¿Por qué? Porque a Kevin lo vas a necesitar para que te diga si puedes construir o no. Pero el proyecto ya está en marcha y contrataste 5 albañiles y de 5 solo 4 te salieron buenos, el que no te salió bueno no es un costo hundido, es una mala decisión del departamento de personal o en su caso del jefe inmediato, el jefe de obra, que un albañil no sepa nada de albañilería. ¿Por qué? Porque no se pasaron todas las pruebas necesarias. Pero cuando tú investigas sobre la cura, tú todavía no tienes el perfilamiento. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto te va a costar la medicina para el cáncer. No sabes cuál costo. Liga, una consulta. Y viendo eso del emprendimiento, del emprendedurismo, el capital semilla podría ser también. No, porque ese ya te sirve. El capital semilla tú lo utilizas para comprar activos. Sí, supongamos que yo te doy capital semilla, Rodolfo, te doy $50,000 de capital semilla. Y de los 50,000, 20 utilizas para hacer un estudio de mercado. Tú ya me vendiste la idea que eso está bueno y que se vende. Yo te creí, te di $50,000. De los $50,000 utilizas 20 para el estudio de mercado. Ahí sí, de los $50,000 de capital semilla, solo 30 representan inversión inicial y 20 son costos hundidos. ¿Por qué? Porque hoy vas a ir a hacer lo que ya me dijiste que ya habías hecho, pero que realmente no habías hecho. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Para mí sería un ejemplo hipotético, ¿verdad? De un gasto. Si yo quisiera emprender una empresa en Estados Unidos en el cual yo voy a ofrecer mano de obra, ¿verdad? Yo aquí preparo la gente, la capacito, pero en el momento que yo llego a la embajada americana,
no puedo, ¿verdad? O todos no calificamos para poder tener una visa de trabajo y yo no puedo trabajar acá, ¿verdad? Entonces para mí ese sería un gasto, sería un costo hundido, ¿verdad? Sí, Al menos antes de es hacer hipotético, pero sí, es hipotético, pero cabe. ¿Por qué? Porque tú te vas a la embajada y no conoces los procesos, pero te llevas a 50 personas que les pagaste el derecho de visa, y de las 50 personas a ninguna se la dan. Ese sí puede ser un costo hundido. ¿Por qué? Porque vos todavía no sabes cuánto vas a ir a ganar, no sabías cuánto ibas a ir a ganar allá, te aventuraste. Las personas que invirtieron en contenedores de mascarillas para la pandemia, no puede ser un costo hundido, porque si invirtieran en contenedores es porque tenían la idea que las iban a vender. Si ustedes se fijan, el concepto de costo hundido dice son desembolsos de efectivo ya realizados. O sea, ya los hice. Antes dice de que yo haga el perfil de inversión. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado me sirve a mí para saber si me van a aceptar el pan que voy a vender. El estudio de mercado me sirve para saber si la computadora que estoy haciendo va a ser asequible para el mercado. El estudio de topografía de suelo me sirve a mí para determinar si puedo construir. Los costos. Licenciado. Hola. Un último, tal vez, no sé, así como la empresa donde yo trabajo, que se dedica a outsourcing, entonces viene el banco y le pide 10 perfiles, entonces, pero para que puedan entrar al banco le dicen hacerle las pruebas del polígrafo, y la empresa aún así se arriesga a hacérselas, aunque no sabe si los hombres o las personas van a salir que han robado o no la pasan. Por ejemplo, que la mayoría siempre sale que han robado, porque como eso lo pone nervioso, aunque quizás a la mamá le hayan robado, porque a nosotros todos no salen así, se mandaron a hacer 10 y ninguno quedó. Pero y al final sí, pero para ese que no la puede empresa ser me un dé, costo hundido, porque ya estás trabajando, no estás haciendo un proyecto, ya estás trabajando. ajá, porque antes para poder tener ese ingreso de la empresa, o sea, ¿cómo se llama? Ellos no lo aceptan sin el polígrafo, pero Claro, pero la empresa ya tiene prognosticado un presupuesto para el eso. ingreso. Ya tiene un Ajá. supuesto de ventas, y para ese supuesto de ventas necesita a Jessica. Entonces agarra a Jessica, la capacita, y después en el polígrafo se da cuenta que Jessica se clavaba el vuelto de la mamá. No es tan así, va. O no sé, realmente quiere contar a la mamá, pero le da risas por algo. El pecado normalmente te hace sonreír. Pero ¿quién no se queda con los vueltos? No, pero vamos a suponer eso. Pero miren, es previo al perfilamiento. Vean el concepto. Costo hundido sí me sirve para tomar una decisión o no, previo al perfilamiento. Si dentro del perfilamiento yo cometo errores, eso ya son problemas del financiero, del de personal que no eligió bien. Eso no lo vamos a ver, esos son los beneficios. Vamos a ver el costo del financiamiento, la tasa WACC, es el costo promedio de capital. La tasa de que se operacionaliza a través de la tasa de corte y la tasa libre de riesgo. El costo del financiamiento, la tasa de inflación y el récord crediticio están relacionados con la tasa de riesgo país, el desarrollo del sistema financiero y la capacidad para generar efectivo. De tal manera que un costo promedio de capital en donde los accionistas ponen el 40% y el banco pone el 60%, me da como resultado un costo promedio de capital de 9.90. A una tasa impositiva del 30%, una tasa del accionista del 15% y una tasa bancaria del 9%. ¿Qué me dice acá? Miren, me dice, los pasivos, el valor de los pasivos porcentualmente eso yo lo voy a multiplicar por 1 menos T. T es la tasa impositiva. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mire, si
la tasa aquí del 9.5% por el porcentaje de los pasivos. ¿Cuál es el porcentaje de los pasivos? 60%. Por 1 menos T. 1 menos 30%. Más el porcentaje del patrimonio. ¿Cuánto invirtieron los del patrimonio? 60%. Por la tasa K, es la tasa de corte del accionista, del dueño del patrimonio. Eso me da a mí el costo promedio ponderado de capital. No se preocupen que el martes lo definimos mejor. Pero les voy a subir la diapositiva para que ustedes vayan viendo de cómo se hizo el ejercicio. Aquí hay otro ejemplo. Cambia la tasa de corte, la tasa del WACC. ¿Por qué cambia? Porque si ustedes cambian los instrumentos financieros, pues automáticamente les va a cambiar también la tasa. Y esto es la tasa de corte o tasa de descuento del accionista. La tasa del accionista, y por eso les decía yo, miren, la tasa del accionista está supeditada a la tasa libre de riesgo, más el beta por la prima de riesgo, que es RM menos RF. RM es el rendimiento de mercado y RF es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es la tasa a la que se cotizan los bonos en el mercado internacional. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo martes, en donde vamos a hacer ejercicios para determinar el costo de la estructura de capital y vamos a ver cómo se determina la tasa del accionista y cómo va cambiando la estructura de capital de la empresa. Enterado, licenciado. Gracias. Bueno. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Thank you.